En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este mini Chewbacca. Es súper fácil de hacer y queda súper peludito, súper bonito. Para este proyecto solo vamos a necesitar estambre de 2 tonos diferentes de café, uno más oscuro que el otro, 2 ojitos de 8 milímetros y una nariz pequeñita, más o menos del mismo tamaño de los ojitos. Vamos a necesitar un poco de relleno y un cepillito con cerdas de metal para cepillar el estambre. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros y el tamaño final de Chewbacca es aproximadamente de 12 centímetros, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo el cuerpo, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Unimos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el primer punto, no en la cadena sino en el primer punto, hacemos otro punto bajo y marcamos. Continuemos haciendo un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Cerramos el anillo mágico y continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y continuamos haciendo 13 vueltas de 24 puntos bajos. De aquí vamos a hacer solamente 4 puntos bajos. Hacemos una cadena, volteamos nuestro tejido y hacemos de nuevo 4 puntos bajos. Repetimos esto 2 vueltas más. Ya que terminamos nuestras 4 vueltas de 4 puntos bajos, hacemos una cadena, pasamos nuestro gancho como si fuéramos a continuar tejiendo, contamos, desde donde hicimos nuestras vueltas vamos a contar 8 puntos y marcamos. Por aquí vamos a pasar nuestro gancho y hacemos un punto deslizado. Pasamos el gancho por el punto que sigue, por el punto de enfrente y hacemos un punto deslizado. Repetimos por el tercero y el cuarto.
De esta manera nos va quedando, unimos el puentecito que hicimos y nos quedan 2 agujeritos con 8 puntos de cada lado. Hacemos una cadena y hacemos un punto bajo en el punto siguiente, que sería por encima del puentecito que hicimos. Este va a ser nuestro nuevo primer punto y de aquí vamos a hacer 4 puntos bajos sobre el puente. Vamos a continuar tejiendo sobre el resto de puntos y aquí tenemos que hacer 8 puntos. Cerramos en nuestro primer punto y al final de esta vuelta tenemos que tener 12 puntos. Hacemos 3 vueltas más de 12 puntos bajos. Y continuamos con 4 puntos bajos, una disminución y repetimos 2 veces para tener 10 puntos. Y terminamos con 6 vueltas de 10 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos, y así nos va quedando el cuerpo. Rellenamos un poco. Y repetimos del otro lado. Terminamos de rellenar el cuerpo y las piernas. Y ahora, para cerrar las patitas con ayuda de una aguja para estambre, vamos a pasarla por las hebras de enfrente de todos los puntos bajos que hicimos. Y jalamos. Así nos tiene que ir quedando el cuerpo. Y ahora, para hacer los bracitos, vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos.
Cerramos el anillo mágico y continuamos con 9 vueltas de 8 puntos bajos. Rellenamos un poco los bracitos. Y ahora con color café oscuro vamos a hacer el cinturón. Hacemos una cadena de 32 puntos. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido, tomamos hilo y hacemos un punto medio alto. Para hacer el punto medio alto, tomamos hilo, pasamos nuestro gancho, sacamos hilo y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo y sacamos por las 3 juntas. Vamos a repetir esto hasta completar 32 puntos medios altos. Terminando, hacemos una cadena para levantar el tejido, tomamos la otra punta del cinturón y pasamos el gancho por la punta que estábamos tomando primero y hacemos un punto deslizado. Hacemos un segundo punto deslizado. Cortamos y cerramos. Y así nos tiene que quedar. Para hacer la bolsita igual con estambre color café oscuro, vamos a hacer una cadena de 4 puntos. Hacemos uno extra para levantar el tejido y hacemos 4 puntos bajos. Hacemos 4 vueltas más de 4 puntos bajos. Y ahora hacemos una cadena extra, volteamos el tejido y lo doblamos. Ya que lo tenemos por la mitad, vamos a pasar el gancho por ambos puntos de ambos lados y hacemos un punto bajo. Repetimos, hacemos un segundo punto bajo, un tercer punto bajo y el cuarto. Y por la parte de abajo hacemos 3 puntos bajos. 3 puntos bajos, igual tomando los puntos de ambos lados. Cortamos hilo y cerramos y así nos queda la bolsita. Ahora vamos a tomar nuestro cuerpo y con un cepillo, de preferencia con este tipo de cerdas que son como de metal, vamos a cepillarlo todo de la cabeza hacia los pies. Cepillamos hasta que nos quede súper peludito y repetimos lo mismo con los brazos. Ahora para colocar los ojitos entre la vuelta número 9 y 10 vamos a perforar con ayuda de la parte de atrás de un gancho
para hacer el agujerito más grande y pegamos nuestros ojitos. Estos tienen que tener 6 puntos de separación y yo te recomendaría poner los ojos y la nariz después de cepillar el pelito, porque si no se pueden rayar con la cepillada. La nariz la vamos a pegar entre la vuelta número 10 y 11, justo por el centro de los ojitos. Los bracitos los vamos a colocar entre la vuelta número 12 y 13 a los lados del cuerpo y cosemos. Ahora vamos a tomar nuestra bolsita y el cinturón. En la parte que nos quedó abierta de la bolsita vamos a colocar nuestro hilo para coser y unimos al cinturón. Y por último solo pasamos nuestra bolsita por la cabeza y uno de los bracitos lo pasamos por arriba. Y listo, hemos terminado nuestro mini Chewbacca. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Y aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y en la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para este canal y ver todos los patrones que tenemos allí. Te dejo también mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.